Vea, bien concentradas y verá que nos va mejor. La temática de la clase y de la nivelación es nomenclatura, clasificación de la reacción y balanceo por canteo. Entonces vamos a empezar a repasar óxidos. Lo clave de la nomenclatura ustedes ya lo saben. Desde octavo que empezaron a ver eso, que lo primero que yo tengo que saber son los números de oxidación y los símbolos de los elementos. Tengo que tener clarito eso. Ustedes tenemos el cuadrito ese que dice que un oxígeno más un metal me da tal cosa, que el oxígeno más el metal me da tal cosa, que yo cojo el óxido ácido y le echo agua y me da esto, óxido básico y le echo agua y eso. Eso es otra cosa que hay que tener claro. ¿Qué cojo y le echo qué y qué me da? Lo otro que hay que tener claro es cuando el elemento tiene 2, 3 y 4 números de oxidación. ¿Se acuerdan que hicimos una tablita? Ahorita que nos vayan saliendo las vamos a hacer. Entonces lo primero que vamos a hacer es el repaso de óxidos. Allá en el cuadrito dice que los óxidos se forman del oxígeno y un elemento de la tabla. La primera gran clasificación de la tabla es que hay elementos metálicos y elementos no metálicos. Que cuando yo cojo el oxígeno más un elemento metálico me va a dar un óxido que básico. Y si yo cojo un oxígeno, el oxígeno y un elemento no metal me va a dar un óxido ácido. Entonces vamos a pero casi siempre lo tenemos es entre ácido y básico para efectos de cuando voy a hacer hidróxidos y ácidos para hacer las sales. Entonces empecemos. Un elemento cualquiera de la tabla. Sodio. El sodio. Y el oxígeno. Recuerden también que para cualquier compuesto de los de nomenclatura siempre va a ir primero la parte positiva y luego la parte negativa. Y cuando yo voy a dar el nombre, entonces nombre primero lo negativo y segundo lo positivo. La parte positiva. Entonces, tenemos el sodio y el oxígeno. Empezamos teniendo en cuenta los números de oxidación. Y ya traemos la regla de que lo primero que yo hago es poner el número de oxidación del elemento que nunca cambia. El elemento que nunca cambia su número de oxidación es el oxígeno, aunque cambia cuando forma peróxidos, pero aquí ya sabemos que un peróxido es el elemento de oxígeno. Menos 2. El sodio, ¿con qué número de oxidación trabaja? 1. Ahí no hay vuelta de. ¿Qué hacemos cuando tenemos una positiva y una negativa? Cruzamos para poder igualar las cargas. Entonces para aquí tiene 2, ya me quedan 2 negativos, 2 por más 1 más 2 y 2 positivos. Los óxidos los podemos nombrar. No tengo necesidad de cruzar porque ya están igualados. Vea, vuelvo y les digo, como le he dicho a las otras dos, estoy modulando, mírenme la boca. No cruzo cuando yo ya tengo iguales las cargas, no cruzo. Y si se me llega por algún motivo cruzar, aquí si yo cruzo, bueno, no importa porque me queda uno y uno, no hay tanto problema. Pero es que hay unas avispadas que cogen y por ejemplo tengo 2 y 2 y cruzan y entonces me queda 2 y 2 acá y no me simplifican. Entonces cuando le echa el agua no le va a dar el compuesto correcto, porque a mí el compuesto no me da correcto si yo no he simplificado. Si yo tenía que simplificar y no simplifiqué, esa fórmula jamás me va a dar correcto. Ahorita hacemos un ejemplo de eso para que vean que en el planeta no van a encontrar ese compuesto así porque no simplificaron. Bueno, vamos ahorita aquí. Este me dio entonces una base porque venía de un óxido básico, o sea, de un óxido que estaba formado por un elemento metal y el oxígeno. Estos están formados por un elemento no metal y el oxígeno, o sea que son óxidos ácidos. Cuando yo les agregue agua me van a formar. Si tengo un óxido ácido y le agrego agua, me van a hacer la relación. Entonces me va a dar un ácido. Vamos a echarle el agua a todo esto. Acuérdense ahorita de repasarles lo de pasarnos en poco, lo que echamos una única molécula de agua. Entonces echamos el agua. Los ácidos oxácidos, o sea, los que tienen hidrógeno, el elemento y el oxígeno, en su orden, cuando yo lo voy a formar, cogiendo el óxido, echándole el agua, es primero el hidrógeno, el cloro y el oxígeno. ¿Cuántos hidrógenos hay? 2. ¿Cuántos cloros? 2. ¿Cuántos oxígenos? 2.
Hay que simplificar porque si usted va y busca por allá en cualquier lado de internet, cualquier libro, este compuesto que se va a llamar ácido, ¿cómo se llamaba el óxido? Hipocloroso. Simplemente quito la palabra óxido y coloco la palabra ácido y me va a ser el ácido hipocloroso. Cuando usted lo busque en internet, digite ácido hipocloroso y verá que esta fórmula no la va a encontrar jamás, porque es que esa no es la fórmula del ácido hipocloroso, porque yo tengo que simplificar, porque los puedo simplificar todos. Entonces me queda HCl o ese sí es el ácido hipocloroso. Vamos a agregarle algo en su orden: hidrógeno, cloro, oxígeno. ¿Cuántos hidrógenos? ¿Cuántos cloros? ¿Cuántos oxígenos? ¿Puedo simplificar? Sí. Entonces me queda H. Los hidróxidos tienen las mismas tres nomenclaturas que tienen los óxidos. Entonces vamos con la primera, que es la STOP. Hidróxido de sodio 1. También el 1 en romano entre paréntesis. La nomenclatura sistemática. ¿Cuántos OH hay? 1. Entonces digo mono, hidróxido de sodio. Como el sodio solo tiene un número de oxidación, entonces igual que aquí vimos óxido de sodio, entonces ahorita no hay como hidróxido de sodio. No podemos decir ni oso ni ico porque solo tiene un número de oxidación. ¿Y a usted pasó? ¿No? Las dos. ¿Sí? Y entonces, no, mire, no llamen. Cuando va con el menor es oso, solo terminación oso, y cuando va con el mayor es terminación ico. Esta es la otra cosita que hay que tener en cuenta. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a asignarle los nombres a esto. Las tres nomenclaturas: la STOP, óxido de cloro 1, óxido de cloro 3, óxido de cloro 5, óxido de cloro 7. La sistemática: monóxido de cloro, dióxido de cloro, pentóxido de cloro, pentóxido de cloro. Vamos con la tradicional: óxido hipocloroso, óxido cloroso, óxido clórico y óxido clórico. Venga, hagamos aquí de una vez una cosa para que nos caiga, que ya metieron la pata por allá. Este es el óxido clórico y es diferente al clorhídrico porque el clorhídrico es un hidrácido. Los hidrácidos no tienen oxígeno, por eso se llama hidrácido, solo tienen hidrógeno y el elemento. Y los oxácidos tienen hidrógeno, el elemento, por eso se llaman oxácidos, porque tienen oxígeno. Entonces, este sería el clórico y va a formar un oxácido. Pero si ustedes dicen clorhídrico, es con el cloro también, pero con hidrógeno. Oxígeno, y entonces eso, hidrácido, que solo vimos 5. Hay más, pero pues los más usados son el clorhídrico, bromhídrico, yorhídrico, fluorhídrico y sulfhídrico. Y van a dar sales terminadas en uro. Cuando lleguemos a sales, volvemos a hacernos el cuadrito de las que terminan en oso, en ico, en hídrico, derivan sales: ito, ato y uro. Entonces, vamos para la tradicional. Pero ya hemos dicho óxido hipocloroso, óxido cloroso, óxido clórico y óxido clórico. Ya quedamos listos con los óxidos. Resulta que lo otro que tenemos que tener claro para aprender a hacer los compuestos que siguen, que son ¿quiénes? Los hidróxidos y los ácidos. Porque hay computadores abiertos. Yo no dije abrir computadores, deben de estar poniendo cuidado aquí. Para ver los hidróxidos tenemos que tener en cuenta que los hidróxidos se forman del óxido básico más el agua, y los ácidos del óxido ácido más el agua. Entonces yo les digo, hagan esta número de oxidación. Por ejemplo, el oro. Entonces
Entonces, hagamos un ejemplo con el oro. ¿Cuáles son los números de oxidación del oro? ¿Qué hubo? ¿Ah? 1 y 3. Más 1 y más 3. Quiere decir que me forman los óxidos. AuO, AuO. Menos 2, oro más 1, ¿qué hago? Intercambio, cruzo para igualar. Aquí menos 2, aquí más 3, entonces acaba 2 para allá 3. Quiere decir que este va a ser el óxido de oro 1, monóxido de dioro, óxido auroso, ¿cierto? Porque tiene el menor número de oxidación. Este, óxido de oro 3. Para la sistemática, trióxido de dicloro y óxido de dioro. Y para la tradicional o común o corriente sería óxido áurico. A ese le echamos el agua. Si le echamos agua, ¿qué es lo que me va a dar? Una base, porque no ve que este es un óxido básico, entonces nos va a dar el elemento con su número de oxidación y el grupo OH, más 1 menos 1. ¿Le hago algo? No, porque ya tengo una carga positiva y una carga negativa. Siempre que van a hacer los hidróxidos, enciérrenlo entre paréntesis, para que no me van a refundir, que entonces empiezan a sumarme cargas aquí. No, pónganmelo entre paréntesis y en menos 1 es la carga negativa. AU más 3 y OH menos 1. ¿Qué le hago? Entonces me va a dar el hidróxido de oro 1, monhidróxido de oro. Aquí no voy a, acuérdense que por allá había una cosa que decía que se omitía a veces el mono. Sí. Por ejemplo acá, porque se oye terrible. Monhidróxido de monooro. Entonces, monhidróxido de oro. Y este sería hidróxido de oro. Hidróxido auroso, hidróxido aurílico. Ya. Bueno. Ahora, ¿qué sigue? Nos siguen las sales. Bueno. ¿Qué? ¿Que no es obligatoriamente hídrico? Entonces vamos. Hidróxido mercúrico. Viene del óxido mercúrico más agua. Ah, aquí me faltó. Esta es la parte positiva y esta es la parte negativa. Entonces, óxido mercúrico más agua. ¿De dónde viene el óxido mercúrico? Del mercurio, que ¿cuál es el símbolo? H, G y el oxígeno. Si aquí dice ICO, yo ya pienso, tiene más de un número de oxidación. Entonces, menos 2. ¿El mercurio con cuánto trabaja? 1 y 2. Más 1 y más 2. Si me dijeron ICO, con 2 más 2. Ya nos quedó listo, ¿cierto? Ya tenemos más 2 menos 2, no le hacemos nada porque ya están igualadas las cargas. Le voy a echar el agua. Ay, no me acordaron de lo del fósforo. Acuérdenme ahorita, lo de los ácidos del fósforo. Entonces me va a dar, como esto es metal, me va a dar una base, hidróxido. No se duerma. Sí, no me recueste porque le tuve sueño. Entonces nos va a dar un hidróxido o una base que tiene el elemento con su número de oxidación, que es más 2, y el grupo OH, que es 2 positivas y una negativa. Y ya tenemos el hidróxido del mercurio. Hidróxido de mercurio 2 o hidróxido de mercurio. Vamos a sacar el ion mercúrico, entonces es quitando los OH. Vamos para allá. Tenemos que sacar el ácido bromídico. ¿De dónde viene el ácido bromídico? Los ácidos terminados en hídrico están formados por el hidrógeno y el elemento. Ahí no es por el óxido, sino solo por el hidrógeno y el elemento. ¿Por qué no por el óxido? Porque el óxido le aportaría oxígeno y entonces sería un oxácido. Y este es un hidrácido. Entonces solamente va a tener hidrógeno
y el elemento que sería el bromo. No se les olvide que el hidrógeno es diatómico y el cloro, el bromo, el yodo y el flúor son diatómicos cuando están solos. Me va a dar el ácido bromídrico, que en su orden primero va el hidrógeno y luego el elemento. ¿Con cuánto trabaja siempre el hidrógeno? No, menos, más uno. Más uno. Y el bromo, el cloro, el yodo y el flúor, cuando forman ácidos binarios y sales binarias, como en este caso que forma un ácido binario, ¿cuál es el número menos uno? No le olviden, los cuatro cuando el ion bromuro. Entonces ahorita unimos el ion mercúrico y el ion bromuro. No olviden siempre la parte positiva primero. Más 2 y Br menos 1. 2 menos 1 que hay acá. ¿Cierto? ¿Cómo se va a llamar este? Bromuro. Yo creo que se yo la aviso con la mano. Entonces, como a mí me dieron fue que completara esa cosa ya, ¿no? Esa ecuación. Entonces, ¿yo qué hago? Pues agarro primero mi hidróxido mercúrico que me lleva acá. Entonces, lo coloco Hg a 2 o H2-1 más mi ácido bromídrico. Entonces, H me produce ¿quién? Mi bromuro mercúrico. Más que más agua. Aquí también me da agua porque no es de aquí a ahí. Ya el resto es de balanceo, que eso es lo que hace como tirar la raya. ¿Están claritas acá? ¿Hay alguna pregunta? Pues hacer otro. Ah, no. El día que ustedes consigan las cosas, bueno, ¿listo todas? Vamos a recordar lo del fósforo que tiene ese comportamiento especial que nos puede formar ácidos con 1, 2 y 3 moléculas de agua. Silencio. Más 3H2O. Ah, no, lo que se trae, ¿Esta para qué es? Para clasifiquemos y balanceemos. Acuérdense que vimos en clasificación de las ecuaciones y vimos de adición, de combinación, adición y combinación, no siempre es la misma. Descomposición, desplazamiento, doble desplazamiento, doble sustitución. Allá hay unas fórmulas generales y decíamos así como muy folclórico, entonces que cuando teníamos dos compuestos y dos elementos y nos daba uno era combinación, ¿sí? Que si teníamos uno y luego nos daban dos, entonces era descomposición. Que si teníamos dos compuestos y ellos se entremezclaban y al otro lado nos salían otros dos compuestos, así entonces era de sustitución o desplazamiento. Si teníamos dos de esos era doble, si solo había un desplazamiento y se liberaba un elemento solito, entonces era de desplazamiento. Entonces vamos a mirar esta. ¿Cuántos compuestos hay aquí antes de la flecha? Uno, y después no dan. ¿Cómo se llamaban los porque así folclóricamente decíamos, teníamos uno y nos dieron. Que la podíamos representar como fórmula general AB, y allá en la evaluación teníamos XY, ¿se acuerdan? La fórmula general y X más. Mire todo. ¿Hay metales? Metales. ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos hay? A ver,
Entonces, ¿qué pongo aquí? Vamos con los no metales, los fósforos. ¿Cuántos hay aquí? Uno, china. Uno. El 4 de los 5. ¿Cuántos hay allá? Dos, porque en paréntesis no. Entonces pongo aquí dos, atrás del 2. Voy con los hidrógenos. ¿Cuántos hay aquí? 6. 12. Sí, 3 por 2, 6. Y 3 por 2, 6, 12. Entonces, ¿qué pongo aquí? 6. Y los oxígenos. 4 por 2, 8. Y 2 por 3, 6, me da 14. Sí, 14. Voy para allá. 4 por 2, 8. 6 por 1, 6. 14. Listo. Ahora sí, venga alguna que quiera que... Yo. Llévatela, veo.